Deportes ecuestres complementa la clase de razas que ya hemos visto. Los deportes ecuestres son aquellos deportes que están bajo el control de la Federación Ecuestre Argentina, que a su vez está controlada por la Federación Ecuestre Internacional, y comprenden los deportes del endurance, las pruebas de rienda, el concurso completo de equitación o prueba de los 3 días o prueba completa, los saltos variados, el adiestramiento, el volteo y los atalajes. Cabe aclarar que cuando hablamos de las pruebas de rienda nos estamos refiriendo a las pruebas de rienda que están bajo el control de la Federación Ecuestre, que en general, por supuesto, se realizan con caballos cuarto de milla, y no a las pruebas de riendas que están bajo el control de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, que se realiza con caballos criollos y tienen que ver más con actividades propias de la actividad ganadera de nuestro país. En general, en todos estos deportes ecuestres, la edad de los caballos, como pueden ver en esta diapositiva, generalmente se trata de caballos adultos, porque una de las premisas que tiene la Federación Ecuestre nacional e internacional es la de preservar la salud y el bienestar de los animales. Por lo tanto, dado que algunas de estas competencias, como puede ser el endurance o la prueba completa, son de altísima exigencia para los caballos, se busca que estos animales sean adultos y que por lo tanto estén en condiciones de soportar la rigurosidad no solamente de la prueba, sino también del entrenamiento. Empecemos con el adiestramiento. El adiestramiento es una actividad deportiva, pero además es la base de todos los otros deportes ecuestres, ya que es la base fundamental de la equitación. Este deporte se realiza tanto su entrenamiento como su competencia se realiza en un picadero de aproximadamente 60 por 20, donde se encuentran, como verán en las otras diapositivas, una serie de letras, de marcaciones de letras que le van indicando al jinete dónde tiene que realizar los ejercicios, y estos ejercicios se basan fundamentalmente desde lo más elemental, en los aires naturales del caballo: paso, trote, galope, alto, paso atrás. Y a medida que el jinete y caballo, o sea, el binomio, va ganando capacidad deportiva, entrenamiento y coordinación neuromuscular, estos aires naturales se van complementando, sumando a aires aprendidos, como pueden ser los distintos tipos de trote de trabajo, trote alargado, la pirueta, el ceder a la pierna, espalda adentro, el pasaje y el piaffe. Algunos de estos vamos a ver algunos videos en las diapositivas siguientes para que se entiendan un poquito mejor de lo que estamos hablando. En el adiestramiento tenemos que tener en cuenta estos conceptos básicos que figuran acá, que además, que son los principales conceptos de la equitación, que además nosotros como veterinarios, si nos dedicamos por supuesto a la práctica equina, tenemos que conocer, porque en la evaluación de estos conceptos tenemos la posibilidad de determinar si estos caballos que están ejercitando y que están realizando estos ejercicios pueden tener algún tipo de inconveniente, claudicación, dolor, etcétera, ya que van a tener una dificultad para realizar los distintos conceptos que estamos aquí observando. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Algunos están explicados, pero por ejemplo el compás habla de la simetría de los movimientos, es decir, que los miembros, tanto anteriores como posteriores, se muevan en una forma simétrica entre sí. Obviamente la soltura implica, en cuanto a la soltura de movimientos, que los caballos no estén contracturados, embarados, y que sus movimientos sean lo más elegantes y sueltos posibles. En cuanto al contacto, es una comunicación que existe entre la mano y la boca del caballo, de la mano del jinete y la boca del caballo a través de las riendas, y tiene fundamental importancia porque en algunos casos de procesos odontológicos el caballo se tiende a apoyar cada vez más en su embocadura y en las riendas del jinete, precisamente para paliar el dolor o la molestia que le puede producir algún proceso odontológico,
o a veces cuando hay dolor en las manos también tienden a realizar este tipo de actividad, es decir, de apoyarse en la boca, y nos puede servir de pauta para llegar a un diagnóstico. Desde el punto de vista del impulso, hablamos que es la fuerza de empuje que tiene el caballo hacia adelante, que se observa a simple vista, y en algunos casos esa pérdida de impulso, esa pérdida de fuerza de empuje puede ser referida por el jinete, o pues nosotros podemos observarlo como en algunos procesos patológicos, como puede ser los procesos de babilla, donde daría la impresión de que el caballo pierde impulso y su tren posterior se va alejando cada vez más del anterior. Ponerlo derecho significa que los miembros anteriores y posteriores se muevan en una misma línea. Y finalmente la reunión que lleva al desarrollo del tren posterior y que tiene que ver a su vez con el contacto, es el hecho de que el tren posterior, o sea, el jinete, va desarrollando una actividad a partir de tomar el contacto y poner el caballo en la rienda, de que su tren posterior vaya metiéndose cada vez más debajo y posteriormente y más cerca del centro de gravedad y dentro de lo que es la base de sustentación, para lograr luego que el caballo quede bien reunido dentro de su base de sustentación y le permita al jinete aplicar o utilizar toda la fuerza de ese caballo. ¿Qué significa que el caballo esté puesto en la rienda? Significa que va a estar con su cabeza en forma vertical al piso, con un contacto suave entre la boca y la mano del jinete, y eso va a medida que el caballo es siendo impulsado y a su vez al mismo tiempo tomado de las riendas, va haciendo que ese tren posterior se vaya metiendo en la base de sustentación. Acá podemos observar algunos de los ejercicios del adiestramiento. En el caso del cuadro superior izquierdo tenemos un pasaje. En el cuadro inferior izquierdo tenemos una pirueta. Si pueden observar en el cuadro inferior izquierdo cómo está puesto el caballo en la rienda perfectamente bien, su cabeza está perpendicular al piso. Tanto en el cuadro superior e inferior derecho vemos caballos cediendo la pierna, donde vemos cómo se desplaza en forma oblicua hacia adelante, cruzando tanto miembro posterior como anterior. Aquí vemos diferentes tipos de trote, esto ya lo habíamos visto en las razas. Fíjense cómo en el trote alargado del cuadro inferior vemos cómo el caballo está puesto perfectamente en la rienda, con su cabeza, con su nuca flexionada y su cabeza bien perpendicular al piso. Y en los dos cuadros superiores podemos observar lo que se llama cambio de mano a un tiempo. Si observan el miembro, el cuadro de la izquierda, observan el miembro que tiene una particularidad blanca, una calzadura blanca, como en algún momento está siendo el miembro que guía el trote y en otro momento cambia a la mano derecha. Lo mismo sucede en el cuadro superior derecho. En estos dos videos vamos a observar en el de la izquierda lo que es el pasaje, mientras que en el derecho, en el video de la derecha, vamos a observar el piaffe, que es la expresión máxima de un pasaje donde el caballo prácticamente no se mueve del lugar. Por supuesto que estas últimas dos ejercitaciones que realizan los caballos lo hacen solamente después de muchísimos años de entrenamiento y competencia, y finalmente caballos que son olímpicos o internacionales. Desde el punto de vista del juzgamiento de quién es el ganador de la competencia, lo que tenemos son tres jurados que van a juzgar los distintos aires y ejercicios que realizan los caballos en los picaderos, en el picadero, y se le va a otorgar un puntaje determinado que, por supuesto, finalmente el que obtiene el mayor puntaje es el ganador. Pasemos a los saltos variados. Como su nombre lo indica, básicamente consiste en realizar un recorrido en una pista de arena o de césped, saltando una determinada cantidad de vallas en un orden determinado y en un tiempo determinado.
las posibilidades de las pruebas de saltos variados son muy grandes, así que en realidad estamos hablando de lo elemental, que es lo que a nosotros nos interesa. Desde el punto de vista de las penalizaciones, para ver quién es el ganador de la prueba, tenemos el derribo, es decir, cuando el caballo transpone la valla pero voltea el último palo, o sea, el palo que está más arriba. Cuando el caballo realiza una desobediencia, es decir, se niega a saltar. Cuando se equivoca de recorrido, porque como les dije en la diapositiva anterior, el recorrido tiene un orden determinado, las vallas están numeradas y por lo tanto deben ser cumplido ese recorrido en el orden determinado. La caída del caballo, o sea, del jinete y del caballo. La ayuda exterior. ¿Qué significa ayuda exterior? Es decir, que alguien le indique, por ejemplo, al jinete que está, en lugar de tomar la valla 2, toma la 3 antes de la 2, y eso es una penalización. Como tienen un tiempo determinado, acordado previamente al comienzo de la prueba, excederse en el tiempo de recorrido también tiene penalización. Directamente se elimina cuando se realizan 3 desobediencias, tanto sea en la misma valla como en sucesivas. La caída también del jinete y obviamente del caballo y del jinete trae una eliminación, y el error en el recorrido, es decir, tomar la valla fuera de tiempo, también lleva a una eliminación. Por supuesto que puede haber que en el recorrido haya un empate entre uno o más binomios. Bueno, por supuesto que eso entonces lleva a un segundo recorrido que ya puede ser igual o generalmente con una altura mayor o con alguna otra característica para desempatar y determinar quién es el ganador de la prueba. En el deporte de saltos variados tenemos diferentes tipos de obstáculos. El obstáculo más complicado para el binomio son las verticales. ¿Cuáles son las verticales? Las que tienen un solo plano. Por ejemplo, el cuadro inferior izquierdo, donde en este caso vamos a tener una reja simplemente. Pero las formas que pueden tener las verticales pueden ser desde tranqueras, muros como el de la superior derecha, y son las más complicadas porque no tienen referencia de pique, es decir, el jinete y caballo, o sea, el binomio tiene que llegar a la valla y calcular la distancia en el momento del salto para poder transponer la valla tanto en alto como en largo sin voltear el palo superior. Cuando tenemos más de un plano, es decir, un espesor, hablamos de oxers. Puede ser un oxer doble con 2 planos, triple, cuádruple, etc. En general, podemos tener 2 tipos de oxers a su vez, donde los 2 planos están a la igual altura, que se llama paralela, o un primer plano a menor altura, como es el cuadro inferior derecho. Esta forma, digamos, esta estructura de la valla de un oxer con un plano a menor altura es más sencillo para el caballo porque le da, y del binomio, por supuesto, porque le da, digamos, le va a permitir calcular mejor la distancia para el pique del salto. Otro tipo de obstáculo que podemos tener son los saltos de agua, como lo ven en el cuadro superior izquierdo. En el salto de agua, la penalización obviamente está dada por supuesto que si cae dentro de la pileta es una penalización, pero también se penaliza el pisar la línea amarilla que pueden observar, en este caso a la salida, pero hay otra a la entrada, que no se ve porque está tapada en este caso por unas plantas. Si el binomio pisa la línea amarilla de entrada y o la de salida, estamos ante una penalización, un error de una falta penalizable. A su vez, estas vallas no están ubicadas de cualquier manera, sino que pueden estar ubicadas en corrales o líneas. ¿Qué son los corrales? Son 2 o más obstáculos que se pueden observar en el cuadro superior derecho, que están separados por una distancia de 7 a 12 metros.
esas distancias no son caprichosas, sino que tienen que ver con la cantidad de batidas de galope que puede dar un caballo en esa distancia. Eso implica que si se achica o se alarga la distancia, o si el caballo tiene mayor o menor alzada, el jinete deberá realizar algún tipo de movimiento para alargar o acortar el trote del caballo dentro de los corrales. Para eso realiza lo que se llama una media parada, que es una pequeña llamada que hace que el caballo frene o alarga en el caso contrario. A su vez, podemos tener líneas que son la posición de dos o más obstáculos que están separados por más de 14 metros. Es decir, tenemos, por ejemplo, dos vallas separadas entre sí por 14 metros. Eso sería una línea. Si ustedes observan el cuadro inferior derecho, van a ver esquemáticamente lo que es un recorrido. Este esquema que figura en esta imagen es el mismo esquema que se ve en una prueba, que los jinetes antes de comenzar la prueba pueden estudiar en la entrada de la pista, y les va indicando cómo o cómo tienen que desarrollar la prueba. Si ustedes se fijan, comienza en la valla 1, que está a la izquierda de la imagen, y van recorriendo todo el circuito hasta llegar a la finalización. Aquí vamos a observar una prueba de salto, un salto de alturas bajas para jinetes principiantes. Y vemos como el jinete comienza su recorrido y se dirige hacia la valla 1, una vertical, parecería que es una vertical, no se observa bien. Toma la valla y luego se dirige a la valla 2, que sí es una vertical. Y luego se dirige a la valla 3. Esta valla es un offset paralelo. Y esto es aproximadamente lo que se realiza en todas las pruebas de salto. Las pruebas de potencia consisten básicamente en saltar obstáculos de gran altura y que pueden estar ubicados en forma sucesiva en alturas que van aumentando, o puede ser un solo obstáculo que va aumentando su altura a medida que van transponiendo los jinetes. Hoy es una prueba que no se realiza demasiado porque si bien los muros obviamente no son fijos, sino que son de materiales que se pueden voltear fácilmente, consisten en pruebas que pueden llegar a ser riesgosas para los binomios. Los recorridos de caza en general se realizan sobre obstáculos rústicos, como pueden observar en la imagen. Los derbis son recorridos de mucho más distancia de los recorridos comunes de una prueba de salto, ya que consisten en recorridos de más de 1000 metros, cuando los recorridos de las pruebas de saltos pueden estar alrededor de los 300, 400 metros. Pasamos a las pruebas de rienda. Las pruebas de rienda, les repito, son aquellas que están realizadas bajo el control de la Federación Ecuestre y no las que se realizan en la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Y básicamente consisten en una serie de pruebas, muchas de ellas que tienen que ver con el trabajo rural y que también implican un aprendizaje sobre una serie de actividades del caballo, como pueden ser, por ejemplo,
las rayadas, que son esas paradas bruscas como pueden observar en la foto superior, o los spins, que no sería otra cosa que las piruetas del adiestramiento, los cambios de mano, los círculos, las carreras de barril o los slalom, como pueden observar en la figura inferior. Estas actividades, les comentaba, se realizan fundamentalmente, pero no excluyentemente, con caballos cuarto de milla. El endurance. El endurance consiste en pruebas de resistencia, es decir, carreras que tienen una duración prolongada, pero que por supuesto se realizan a baja intensidad. Las carreras más cortas comienzan con 40 kilómetros y pueden llegar hasta los 160 kilómetros. Estas carreras se realizan, por supuesto, en fases, y luego de cada fase el caballo, los binomios, ingresan a una zona que se llama vet check o de control veterinario, donde tienen 30 minutos para recuperar su frecuencia cardíaca en general a unos 64 latidos por minuto o menos, depende esto por supuesto de la prueba, más una serie de condiciones de salud que presenta el caballo, como claudicaciones, heridas, etcétera, que son chequeadas por los veterinarios oficiales de la prueba y que, si están dadas las condiciones, permiten que los caballos continúen a la segunda fase. Esta competencia, que es sumamente exigente desde el punto de vista metabólico para los caballos, obliga a tener armado un hospital veterinario, y en el caso de que el caballo sea descalificado por algún trastorno metabólico o claudicógeno, debe inmediatamente ir a ser hospitalizado y no puede retirarse de la prueba hasta que los veterinarios no lo autoricen. Los atalajes deportivos es otra competencia que se realiza en este caso con carruajes, tanto sea de tipo deportivo como el que estamos viendo en la figura superior, como atalajes de otro tipo, más de tipo de paseo, como se ve en la imagen inferior. Y generalmente tenemos un driver, que es el que obviamente conduce, y un steward, que es el que ustedes pueden observar sobre todo en la figura superior, que va realizando una acción de contrapeso para estabilizar el carruaje a medida que va transponiendo los obstáculos. Cada prueba en general consiste de 3 etapas en 3 días sucesivos. La primera es una prueba de adiestramiento, donde básicamente sería similar a la prueba de adiestramiento que ya vimos al principio. Por supuesto que los caballos están atados a un carruaje, y se la juzga de la misma manera. El segundo día es la maratón, donde sería el recorrido campo traviesa, como pueden observar en la imagen superior. Y el tercer día es lo que sería el equivalente a una prueba de salto. Obviamente, como los carruajes no pueden saltar, lo que se hace es transponer una puerta que ustedes ven en la imagen inferior, marcada por 2 conos, y en la punta de cada cono hay una pequeña pelotita de plástico. Cuando el caballo transpone, o mejor dicho, el caballo y el carruaje transponen esa puerta, si tocan de alguna manera el cono, se cae la pelotita y es una falta. El volteo, básicamente el volteo, como vemos en el texto, proviene del término francés que implica dar vueltas y no tiene nada que ver con voltear. Los que realizan esta actividad se los denomina voltereteros, y básicamente son gimnastas que pueden realizar las pruebas gimnásticas en forma individual o en conjunto. Y básicamente lo que necesitamos en este caso es que el caballo tenga un ritmo, una cadencia permanente e igual, porque estos gimnastas, estos voltereteros, tienen que
ir corriendo al lado del caballo y luego subir de un salto. Para eso tienen los arneses que pueden observar en la foto, y comenzar sobre el dorso lomo del caballo a realizar todas las pruebas gimnásticas que tienen asignadas. Concurso completo de equitación. Prueba completa o prueba de los 3 días. Básicamente consiste en una prueba de alta exigencia para los caballos y los jinetes, que está dividida, como su nombre lo indica, en 3 días. En el primer día se realiza una prueba de adiestramiento, como la que hemos visto en las primeras etapas de la clase. El segundo día tenemos una prueba en exterior que consiste en 3 fases. La fase A, una fase de trote. La fase B, una carrera de obstáculos steeplechase que se realiza en un hipódromo con obstáculos no demasiado altos, no más de 1,20 m, y que son en general setos de plantas. Luego pasamos a una fase C, nuevamente es una fase de trote, para pasar a un periodo de neutralización o de descanso de aproximadamente unos 10 minutos. Y finalmente, luego que son en esos 10 minutos controlados por veterinarios para ver cómo está el estado del caballo, pasamos a la última fase, que es la fase D o cross country, donde se realiza un recorrido con una distancia considerable, con una cantidad también considerable de obstáculos. Todos esos obstáculos son obstáculos fijos, pero no de demasiada altura, pero obstáculos que son verdaderamente difíciles e impresionantes en algunos casos, como podrán observar en estas imágenes. Por ejemplo, en el cuadro superior derecho, el caballo está subiendo a una mesa de enorme tamaño, o en el cuadro superior derecho ven una caída al mar, o en el cuadro inferior central el salto de una valla previamente a pasar una zanja. Es decir, son obstáculos que, si bien no son altos, son fijos, por lo tanto cualquier golpe contra ese obstáculo puede producir un problema para el caballo y el jinete, o ambos. El periodo de neutralización, aquí vemos enfriando a los caballos. En general se toman las frecuencias cardíacas y respiratorias y la temperatura rectal, y si están dentro de estos parámetros, el caballo es permitido que continúe para la fase de cross country. El tercer día, estos caballos vuelven a ser controlados por los veterinarios, y si no presentan claudicaciones, embaraduras, o sea, rigideces musculares o algún otro trastorno que le impida la continuación, pasan a la tercera etapa, que es el salto en pista. El ganador es aquel que obtiene mejor puntaje en la sumatoria de las 3 pruebas.